Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, mis estimados y muy amados hermanos de año 1. Bueno, primeramente doy gracias a sus profesores de vida devocional que son Kiki y Angie y por supuesto Oli, que me dieron la oportunidad de poder compartirles a ustedes esta clase. Bueno, me presento, mi nombre es Julio César Gómez, soy el coordinador de la materia de vida devocional con sus compañeros en año 2 y nosotros al igual que ustedes, llevamos el estudio de lo que son los medios de gracia y casi terminamos todos estos de llevarlos, y con ustedes en esta ocasión me tocó compartir la clase de ayuno. Bueno, para poder iniciar nuestra clase vamos a recordar qué es un medio de gracia o qué son los medios de gracia. Bueno, los medios de gracia son prácticas vitales que realizamos nosotros todos los días para poder profundizar nuestra relación con Dios. Y bueno, si bien recuerdas, los medios de gracia se dividen en dos, las que son las obras de piedad y las que son las obras de misericordia. Las obras de piedad incluye lo que es la oración, que en pocas palabras es nuestro tiempo que tenemos de búsqueda con Dios. Otro punto es la lectura diaria de la escritura. Recuerda que debes de aprender a escucharla, leerla y, lo más importante, meditarla. Y aquí es donde viene promesa para tu vida. Otra es tomar la cena del Señor, sea semanalmente o mensualmente. Y aquí es la clase que nos importa a nosotros, que es ayuno semanal o mensual, siempre y cuando te lo permita tu salud. Y el último es las conferencias cristianas o bien los grupos de discipulado pequeños. Probablemente me vas a decir, alguna de estas clases no las he tenido. No te preocupes, las vas a tener. Y lo que siguen son las obras de misericordia. Las obras de misericordia es que nosotros pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Te voy a dar el pequeño resumen de algunas que son las obras de misericordia. Una es instruir al nuevo en la fe, o sea, al nuevo creyente en la fe, alimentar a los hambrientos, vestir a aquel que no tiene ropa. La hospitalidad también es una de las obras de misericordia. Apoyar y asistir a aquellas personas que están tentadas y que caen nuevamente en tentaciones. Un poco trillado, pero así es esto. La contribución a la salvación de las almas llevadas a la muerte. Y algunas otras más, no te preocupes, las vas a llevar. Más adelante te irán explicando poco a poco. Bueno, en esta ocasión me tocó a ustedes compartirles la clase de ayuno. Primeramente, pregúntate a ti mismo, ¿qué es el ayuno? Me vas a decir, es dejar de comer, es válido, pero si nosotros lo buscamos en un diccionario de la Real Academia, ayuno significa dejar alimentos. Pero, ¿qué significa para nosotros como hijos de Dios? Bueno, la palabra ayuno para nosotros significa que es la abstención voluntaria de placeres carnales para poder estar enfocados en la conquista de propósitos espirituales. ¿Qué es a lo que voy con esto? Recuerda bien que dije abstinencia, y la abstinencia significa es el rechazo completo a ciertas cosas. En este caso serían alimentos. Y voluntario, que es una decisión propia desde tu espíritu. Nada de que tú digas, pues voy a ayunar porque, pues no sé, nada más quiero sentir qué pasa o cómo me siento. Si tú llegas a hacer esto, literalmente estás en un error. Entonces, si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, es la abstinencia de alimentos sólidos. Y ahora te voy a venir lo siguiente. ¿Por qué ayunamos nosotros? Principalmente es para poder escuchar la voz audible de Dios a nuestra vida y para poder reafirmar o pedir dirección al Espíritu Santo de algún problema en específico, o bien de algo que tú llevas pidiéndole al Señor. Y bueno, aquí viene algo muy importante. Te voy a dar 3 puntos importantes
que nosotros debemos de tener en nuestro ayuno principalmente. El primero es la santificación. La santificación es estar conectados con el Señor y volver a ese primer amor que teníamos con Él. Segundo punto es la fortaleza espiritual. No solamente santificarnos, en este punto el Señor nos quiere mover a más. Y el último punto, que es dar respuesta a problemas. Y bueno, te voy a decir algo muy importante. Nosotros cuando ayunamos como hijos de Dios, tenemos un fundamento y un sustento bíblico. Y ese sustento bíblico lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 a 18. Y le voy a dar lectura. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú ayunas, no te debes de poner en la frente la nota de que, hola, estoy ayunando, felicítame. No, al contrario, tú tienes que hacerlo de corazón. ¿Por qué? Porque literalmente recuerda que el ayuno es una práctica vital que nosotros como creyentes debemos de realizar para poder llevar a más nuestra relación que llevamos con Dios. Otra cita bíblica que te doy como fundamento es en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 20. ¿Y qué es lo que nos va a decir aquí la escritura? Recuerda que todo lo que yo te voy a estar compartiendo en este tiempo está bajo un sustento bíblico. Y dice aquí, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Cuando te dice aquí, el esposo les será quitado, significa que es nuestro Señor Jesucristo, está llevado para que nosotros como iglesia podamos estar totalmente en esa intimidad con el Señor, para que nos siga fortaleciendo espiritualmente. Y ahora lo vamos a ver por último en el libro de Zacarías, capítulo 7 y versículo 5. ¿Qué nos dice la escritura ahí? Dice, habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando comas y bebas, no comas y bebas para vosotros mismos. Recuerda bien esto. Esto es lo que es el ayuno que Dios nos está pidiendo. Y hay una porción que la verdad cuando yo lo estuve leyendo y estuve estudiándolo literalmente fue donde Dios me sorprendió demasiado. Y esto lo vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 1 a verso 12. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas vuestro propio gusto y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente no ayunas como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio, de cenicia, ¿llamarás a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo?
¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y al hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, aquí nosotros en esta porción podemos ver un contraste de cómo es un ayuno, por así decirlo, de dientes para afuera, más no que tú lo estás haciendo con tu corazón. Y cuando tú ya lo haces, un ayuno verdadero, las recompensas que te podrá dar, y esa recompensa nosotros la podemos ver en versículos 8 a versículos 10. Si tienes tiempo, recuerda bien que te dije en clase que es necesario que tengas tu Biblia, una Biblia de papel para que tú puedas hacer tus anotaciones. Si tú puedes checarlo, literalmente te vas a dar cuenta que en este capítulo 58 encontramos más de 6 preguntas. Pero cuando empiezan las preguntas no nos da todavía una respuesta. Las respuestas las vemos a partir del versículo 8 a versículo 12. Entonces, sé observador en eso pequeño y vas a ver que será de gran bendición para ti. Y bueno, hay tipos de ayuno. Y hay principalmente 3. Uno, que es el normal o el tradicional. Este se puede realizar en forma individual o en comunidad. Este ayuno consiste nada más de un día entero tomar solo líquidos. ¿Y a qué voy con solo líquidos? Es necesario que cuando tú hagas este ayuno lo hagas nada más ya sea con té o con agua y no lo hagas con algún endulzante. Si tú no lo sabías, el azúcar lo que hace es estimula tu organismo a que tenga esa sensibilidad de estar comiendo. Y pues por lógica a veces nosotros caemos, pero recuerda que cuando tú haces un ayuno sincero y entregado a nuestro Señor Jesucristo, quita de tu mano y de tu mente todos esos antojos que pueden estar tanto físicamente o que los llegas a oler. Y bueno, hay otro que es el ayuno absoluto o total, que en otras palabras es el ayuno donde nosotros no tomamos ningún líquido. También este ayuno le suelen llamar el ayuno seco. Y el último es el ayuno parcial. Parcial significa que uno deja de comer ciertas cosas. Y esto lo podemos ver en el ayuno que hace el profeta Daniel. Y bueno, voy a hablar un poquito del ayuno de Daniel, que es algo muy importante. Actualmente, el ayuno de Daniel, mucha gente lo ha malinterpretado y este ayuno lo toman más bien como una forma de dieta. Pero, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la Biblia sobre el verdadero ayuno? Que nosotros lo hagamos sinceramente y sobre todo que lo hagamos buscando dirección y ayuda de Dios. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia de esto? Primeramente lo leímos en Mateo 6, versículo 16, que el ayuno es una disciplina del cristiano, no es una opción y esto, vuelvo a decirlo, lo dice Mateo capítulo 6, versículo 16. No es una imposición que yo te estoy dando, sino que es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como creyentes. Y otra cosa lo podemos ver, te voy a dar otra cita bíblica, esta tú la buscas y la dice en Mateo 9:14. Yo nada más te voy a resumir y yo lo dejo como que nos habla y acerca del mismo, a él mismo y bajo la gracia, esto es una disciplina. Y también si puedes, busca Hechos capítulo 13, verso 2 y 3 y ahí haz una anotación, tú, qué es lo que tú puedes ver, lo que te está hablando Dios del ayuno. Y por último, en el libro de Hechos, capítulo 14, versos 23. Y bueno,
El ayuno es algo que nosotros debemos de hacer actualmente. No es como que lo voy a hacer si quiero y si puedo. Recuerda que en clase te dije que el ayuno es siempre y cuando tu salud te lo permite. Si tú estás tomando algún medicamento y tienes ese deseo de ayunar, puedes hacerlo. Toma tu medicamento, come alguna frutita o algo. Y créeme que si tú haces este ayuno a nuestro Señor Jesucristo, no es para agradarme a mí, no es para agradar a tus maestros, a tus compañeros, no. Es para que tú puedas fortalecer tu carne también. Y si no lo has hecho, créeme que va a ser de bendición. ¿Y qué voy con esto? Te voy a dar un pequeño vivencia que a mí me pasó. Yo la primera vez que ayuné, literalmente fue un tiempo donde yo tuve que retarme a mí mismo. En ese entonces, cuando yo tomé mi día de ayuno, fue algo que pues titubeaba un poco, porque decía yo, ¿qué es el ayuno? ¿Cómo voy a ayunar? ¿Por qué voy a ayunar? ¿Y qué le voy a decir al Señor en mi tiempo de ayuno? Bueno, pues este ayuno lo realicé. Y este ayuno que yo te digo que hice fue primeramente para pedir dirección a Dios de la carrera que yo iba a estudiar, para la gloria y honra de Dios. El título, cuando yo lo tuve, mi carrera es licenciatura en administración. Mi título yo se lo consagré a Dios, pero para esto, cuando era el tiempo de hacer mi examen, fue el día que yo ayuné. Le dije, Señor, si es tu decisión que yo estudie esta carrera en esta escuela, tú vas a abrirme los tiempos. Me vas a abrir entendimiento y me vas a decir cuál es la dirección que yo debo de tomar. ¿Y por qué dirección? Porque justamente ese día de mi examen era el día de mi bautizo en el Nogal. Y tuve que tomar dos decisiones: bautizarme o hacer mi examen. Y yo le dije, Señor, en mi tiempo de ayuno quiero que me des la respuesta. ¿Quieres que me bautice o quieres que haga mi examen a la universidad? Pues recibí lo que Dios me había, yo le había dicho y le había preguntado, y la respuesta que Él me dio fue, capacítate. Cuando yo tuve mi título, yo le dije, Señor, aquí está mi título, tú puedes hacer lo que quieras con él. Y hasta la fecha, mi título estoy trabajando actualmente, pero todo es por gloria y honra para Dios, no es para vanagloria mía. Aún en el trabajo, mis días de ayuno que yo los hago, si hay tentaciones, porque mis compañeros de trabajo, pues los antojos de que por lo regular día viernes pides lo que más te gusta, pero también yo sé que en ese tiempo donde a lo mejor es algo que a mí me gusta, Dios me fortalece aún más. Y mis compañeros de trabajo saben de que cuando yo ayuno y me ofrecen cosas, pues es, no, gracias. Y ellos mismos me dicen, estás ayunando. Cuando termines, nosotros te invitamos. Y es de bendición, ¿por qué? Porque yo he aprendido a doblegar mi carne. Y ahora te hago a ti la pregunta, ¿tú has aprendido a doblegar tu carne o has caído en esa tentación a veces? Sí es rico la comida, pero cuando tú consagras un tiempo y apartas ese tiempo a Dios, créeme que es de gran bendición. Y bueno, para esto te voy a dar primeramente 11 razones y beneficios que nosotros tenemos dentro del ayuno. Primeramente es la oración. Y para esto te voy a hacer una analogía. Te voy a hacer pensar un poco. Y mira, es esto. Tú le pides a Dios que te dé un pastel. Él te da la respuesta, pero te manda leche, huevos, azúcar, vainilla, azúcar, te manda la batidora y algunos otros ingredientes. Y Él te dice, aquí está. Pero tú le dices, Señor, yo te pedí un pastel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor te dice, tú me lo pediste, aquí está para que tú lo prepares. Y aquí es a lo que voy. Muchas veces nosotros pedimos, mas no queremos nosotros empezar a hacerlo. A veces nosotros cuando pedimos las cosas, Dios ya nos trajo esa respuesta a lo que hemos pedido, pero nosotros en nuestra necedad
no lo hacemos. Nos cerramos en nuestras ideas. Y primeramente, ¿qué es lo que yo quiero que tú entiendas en este tiempo de lo que es la oración en el tiempo de ayuno? La oración te sirve. Sí te sirve, porque si tú no oras, recuerda que el ayuno se convierte en una dieta, y tú no quieres una dieta, sino que tú lo que quieres es una búsqueda constante con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poderle conocer más, y créeme que en el tiempo de ayuno el Señor habla a tu vida, te da respuesta a todo aquello que tú has pedido. Y aún en tus lágrimas que vas a tener en tiempo de ayuno, sí vas a tenerlas. ¿Por qué? Porque el Señor te va a quebrantar, pero también te va a fortalecer, te va a hacer un hombre o una mujer mucho más fuerte y te va a resplandecer tu rostro cuando termines de ayunar. Y esto es lo que pasa en la oración dentro del ayuno. Ese es el primer punto. El segundo punto sirve para que Dios nos revele cuál es su voluntad. Es la voluntad que Él tiene para tu vida, no la que tú piensas que es la que más te conviene. Tercer punto importante, es para prepararnos para una misión especial. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 4, y es el ayuno de Jesús en el desierto. Punto número 4, es para humillarnos delante de Dios, y esto está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14, donde dice: si mi pueblo se humillare, y ese pueblo eres tú y soy yo. Punto número 5, es para arrepentirnos de nuestros pecados. Te voy a dar aquí unas citas bíblicas y las buscas. Joel, capítulo 2, versículo 12, y el libro de Jonás, capítulo 3, verso 7 a verso 9. Punto número 6, echar fuera demonios. Esto lo puedes ver en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 21. Punto número 7, tomar control sobre nuestro cuerpo, mente y emociones. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, y esto lo podemos ver en someter nuestra carne. Punto número 8, para ser sensibles al Espíritu Santo. Que tú tengas esa capacidad tanto audible para poder escuchar lo que Dios quiere darte a tu vida. Punto número 9, para protección de nuestros enemigos. Aquí es importante, no creas que nada más es para aquellos que tú quieres, no, es también para aquellos con los que tú has tenido un tiempo de confrontamiento, también es protección para ellos. Punto número 10, para tener gracia sobre nuestros jefes o autoridades. ¿Qué es con esto? No es tener gracia con nuestros jefes o autoridades. Cuando tú ayunas, Dios te pone palabras para que cuando tú pides algo, ya sea en el trabajo, escuela o en alguna actividad que tú estés haciendo, Dios te hace que tú seas ese portador que vayas con la persona y tengas respuestas a lo que tú vas a decir, y Dios te va a dar esa gracia, que la gracia, en pocas palabras, es algo inmerecido que el Señor nos da en todo tiempo. Y el punto número 11 y el más importante, para estar sanos físicamente. A lo mejor me vas a decir, pero es que estoy enfermo. Pero si tú declaras en Cristo Jesús que eres libre de toda enfermedad, Dios va a traer sanidad inmediata en tu vida. ¿Me entiendes? No creas que va a ser como que, quiero estar sano, Señor, pero tú sabes cuándo. No, aférrate a las promesas en Dios que son sí y amén. ¿Y a qué voy ahora? En la Biblia, no creas que yo te estoy diciendo nada más como que te es fácil para ti hablarlo y poderlo dar en una clase. No, porque yo también lo he realizado, también he ayunado. Y sobre todo, sé que en mis tiempos de ayuno, y te voy a compartir algo muy personal, en mis tiempos de ayuno el Señor me ha quebrantado, en mis tiempos de ayuno el Señor me ha corregido también, pero sobre todo y lo más importante, el Señor ha reafirmado palabra en mi vida, ha reafirmado promesas que a lo mejor yo creía que ya no iban a estar en mi vida, pero el Señor me dice las promesas se van a cumplir conforme a los tiempos que yo tengo previstos para tu vida, no para los tiempos que tú crees que son lo conveniente, sino que aprende a esperar en mí. Y aquí es a lo que voy. Cuando te dice el Señor, aprende a esperar, no a desesperarte. Los procesos y los tiempos del Señor son perfectos. Y créeme que sea en el tiempo que tú quieras, a lo mejor quieres algo,
pero recuerda que tienes que también saber pedirle a nuestro Señor qué es lo que quieres. No pidas algo que es para tu vanagloria dentro de tu carne, sino que pide algo, sino que sea para fortalecer y bendecir a otros. Y bueno, te voy a dar ahora en este punto, vamos a dar lectura ahora en el libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 a versículos 20. Bueno, a lo mejor tú has escuchado esta historia, que es la victoria que es sobre Moab y Amón. Cuando tú tengas tiempo, léelo, porque si le damos lectura nos vamos a llevar demasiado tiempo. Y yo lo que quiero principalmente es de que veas que en esta porción de la Biblia, el ayuno que ellos hacen tiene un por qué lo están haciendo. No creas que nada más lo hicieron porque quisieron, sino que lo hicieron para poder obtener una respuesta. Y ten el tiempo, y esa es una tarea que yo te voy a dejar. Busca por qué ellos ayunaron. Y bueno, vamos a dar principalmente, te voy a dar aproximadamente unos 10 o 12 ayunos que la Biblia nos habla. Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque dentro de este tiempo, de estos personajes que hicieron su ayuno, tienen el por qué lo hacen. Algunos nos van a decir de cuánto tiempo fue y algunos otros no. Pero lo importante aquí es de que tú veas por qué lo hacen. Y bueno, principalmente lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 34, a versículo 27 y 28. Y dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí ya dijimos el personaje. El personaje aquí es Moisés. La duración sí nos dice cuánto tiempo lo hizo, y son 40 días y 40 noches. ¿Y cómo lo hizo? Aquí, si lo llegaste a leer, sin beber agua y sin tomar pan. Entonces, si tú lo ves de otra forma y eres algo visible, puedes ver que este ayuno es un ayuno que es sobrenatural. Al menos para mí es sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque no comer agua y no comer pan en 40 días es sorprendente. Y la verdad, pues podemos ver de que aquí Moisés era un hombre que estaba conforme al corazón de Jehová, y lo que él quería era tener una comunión más con el Padre. Y aquí vamos a ver ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18, y dice: Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habían cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Es lo mismo que nos vuelve a repetir la escritura, que no comió ni bebió. Y aquí podemos ver que son sorprendentes los ayunos que hizo Moisés. Y el por qué, principalmente era para estar en la presencia del Señor, pero también para poder ser ese portador al pueblo. Este es el ayuno de Moisés, es uno de los que podemos ver en el Antiguo Testamento, pero no creas que es el único. También tenemos otros más, y este que vamos a ver está en el libro de Jueces, capítulo 20, versículos 24 a versículo 28. Y dice: Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al segundo día, y al segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa, contra ellos derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca de pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Aquí, ¿quiénes son los personajes? Principalmente son los que es el ejército de Israel. ¿Cuánto tiempo hicieron este ayuno? Fue un día hasta la noche. ¿Y qué fue lo importante de este ayuno? El por qué lo hacen. Principalmente es para tener la guía del Señor. Y esto lo podemos ver en las últimas palabras que nos dan el versículo 28, que dice, Jehová dijo, subid, porque mañana yo los entregaré. Aquí el pueblo recibió la guía del Señor. Y bueno, ahora vamos con otro ayuno. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versos 4 a versos 6. Y dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron, ahí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí los principales, quienes lo realizaron, son la casa de Israel. La duración dice que fue de un día, porque dice en aquel día lo podemos nosotros decir que es un día. ¿Y por qué lo hicieron? Principalmente era por un arrepentimiento y también para tener una purificación. Y bueno, ahora vamos con otro personaje. Este es un profeta menor, y lo podemos encontrar en el libro de Jonás, capítulo 3. Doy lectura. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino en un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí en esta parte no nos dice en realidad de cuánto realizaron, cuánto tiempo fue su ayuno, pero aquí lo podemos ver que quienes lo hicieron, los ninivitas, y también lo vemos que también lo hizo Jonás. ¿Y por qué lo hicieron? Si bien ves, en este capítulo dice que fue para la conversión, arrepentimiento del pueblo, y más que nada dice, cuando te dice la escritura que es de cilicio, esto es como una señal de humillación que ellos tuvieron como pueblo, que no se sentían gratos ante la presencia de Dios. Eso significa el cilicio, símbolo de humillación al Señor. Y ahora vamos con otro personaje que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y lo vamos a ver, que está en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 1 a verso 3.
Y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y luego en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora vamos a capítulo 10, verso 12 a verso 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién es el personaje principal? Daniel. La duración nos lo acaba de decir aquí en el versículo 13. Fue de 21 días. ¿Y por qué lo hizo? Para poder tener revelación del Señor. Ahora hay otro, igual aquí en el libro de Daniel, que es versículo 8 a versículo 20. No le voy a dar esta lectura, tú lo lees. Y aquí, ¿cuál es lo que los personajes principales? Son Daniel y sus tres amigos. Sus tres amigos, si bien recuerdas, es Ananías, Misael y Azarías. El ayuno que ellos hacen es de 10 días y también su ayuno lo hacen para poder tener la revelación de Dios. Y bueno, vamos ahora, a lo mejor no lo has escuchado tanto este ayuno, pero está en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1 a versículo 6. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos de todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Joahán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí, el ayuno que hace Esdras, él es el personaje principal, es de 3 días, y lo podemos ver que es un ayuno total. En el versículo 6 dice: no comió pan ni bebió agua. ¿Y cuál fue principalmente? Uno de los porqués fue primeramente por intercesión, tristeza, y sobre todo porque él quería provocar un arrepentimiento sincero. Y este es el ayuno de Esdras. Ahora vamos con otro personaje que está en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Y aquí nada más voy a dar lectura al capítulo 4. Tú lees los versículos antes, los 3 anteriores que no te voy a leer por tiempo, porque quiero todavía compartirte un más. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí el personaje principal es Nehemías. Si tú no sabes, Nehemías, en todo su libro, él le llama al Señor Dios de los cielos. Y por cuánto tiempo lo hizo, no nos dice bien, pero dice que algunos días. Y él lo hace por buscar a Dios en los tiempos difíciles. Pero ¿qué crees que también en este de los ayunos?
No creas que nada más lo hicieron hombres, sino que también lo hicieron mujeres. Y lo podemos ver, uno de ellos, que está en el libro de Esther, capítulo 4, versos 12 a 17. Y me dice la escritura esto. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo: ¿qué respondiesen a Esther? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayuna por mí, y no comas ni bebas en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí el personaje principal es Esther y sus doncellas y los judíos que están en Susa. El ayuno corresponde a 3 días y son totales, donde, si bien recuerdas, anteriormente en el video te había explicado que total significa que no es ni agua ni pan, y lo hace por interceder, orar y sobre todo en un acto de solidaridad con el pueblo. Otro personaje que también es mujer lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 36 a 38. Y dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí es Ana. ¿De cuánto tiempo lo hizo? Es bastante, y podemos ver que es un ayuno parcial. ¿Y por qué lo hacía? Principalmente era para servir a Dios y para poder escucharle. En este ayuno de Ana, nosotros también podemos verlo, aplicarlo de forma personal. Cuando tú ayunes, hazlo para que puedas servirle a Dios y sobre todo para que escuches lo que Él quiere decir a tu vida. Y también te voy a dar, creo que es el ayuno que nos va a sonar bastante a todos. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 1 a verso 2, donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y en el versículo 14 dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El ayuno es de nuestro Señor Jesucristo, lo hace por 40 días, y era para estar lleno del poder de Dios. No sé si tú quieras estar lleno del poder de Dios, pero yo en mis ayunos lo hago para poder estar lleno de esa gracia que Dios tiene para mi vida. Otro ayuno que podemos ver está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 a 9. No le voy a dar lectura a pero te voy a decir por qué es el ayuno. El ayuno es literalmente la conversión de Saulo. Pablo, ¿lo conoces? Es un ayuno que es de 3 días, es total, y este ayuno es por arrepentimiento y sobre todo porque él perseguía a los cristianos y él buscaba esa dirección de Dios. Te voy a dar otros ayunos, tú los vas a buscar, los vas a dar lectura. El otro ayuno se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 a 3. Este ayuno lo hacen los líderes de la iglesia de Antioquía. ¿Cuánto tiempo? No nos dice la escritura en lo que podemos ver ahí, pero sí dice por qué lo hacen. Era para poder confirmar el llamado que tenían, para poder llevar
una guía dentro del Espíritu y sobre todo para poder ministrar al Señor. Otro ayuno lo puedes ver en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. Aquí lo hacen los apóstoles. No sabemos la fecha de cuánto tiempo lo hicieron y era para poder nombrar líderes en las iglesias que eran locales. Otro ayuno, regresamos al libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, versículo 23. Aquí este ayuno lo realiza Esdras y todos los que regresaban. El ayuno es de un día total y era para protección, para un buen viaje. Otro ayuno que podemos ver está en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Este ayuno lo realizamos todos los que creemos. ¿Cuánto tiempo? Literalmente esto es un estilo de vida que ellos llevaron y era para echar fuera demonios, en otras palabras, traer liberación. Y si bien recuerdas, hicimos el estudio de Isaías 58, versículo 5 a versículo 12. Y quienes lo realizan, te lo dejo de tarea. ¿Cuánto tiempo? Aquí sí no lo dice. ¿Y por qué lo hace? Es primeramente para buscar la guía del Señor. Y bueno, esta es la clase de ayuno que yo te di. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Si podemos ver, si te lo puedo dejar a una forma de resumen, muy básico y muy sencillo, es primeramente el ayuno. Es que nosotros podamos abstenernos de alimento físico para poder tener una búsqueda con el Señor. Te dejé una tarea con tu equipo, bueno, con tus compañeros, que es que tú ayunes en este tiempo. Tú decides el día, tú decides la fecha, pero que no pase de este mes. A lo mejor me dices, es la primera vez que ayuno, pero créeme que si tú no lo has hecho, es la primera vez en donde Dios te va a fortalecer y lo vas a seguir haciendo tú ahora, pero como un estilo de vida, ya no como una actividad que el maestro invitado te deja, o porque a lo mejor dices, me lo están obligando a hacer. No, no te obligo a hacerlo. Como bien recuerdas, te lo dije, hazlo tú, pero de corazón. Porque el ayuno no es para que me agrades a mí, no es para que agrades a tus maestros encargados de la materia, sino que el ayuno es para que tú tengas esa búsqueda insaciable de lo que Dios quiere decir a tu vida. Y bueno, no creas que nada más el ayuno es para ti. Yo también tengo que hacer ese ayuno. Y en este ayuno que yo voy a realizar es por ustedes, que son 85 alumnos, que ya tengo los nombres de cada uno de ustedes. Y yo sé que a lo largo de mi día de ayuno voy a estar orando por cada uno de ustedes. A lo mejor yo no te conozco, a unos sí, a otros no, pero el Señor te conoce a ti. Y yo sé que en mi tiempo de ayuno Dios me va a dar palabra para alguno de ellos, para alguno de ustedes, perdón. Y va a ser una palabra de bendición, una palabra donde Dios te va a fortalecer. Y cuando tú hagas este ayuno, hazlo de la misma forma. Hazlo con esa búsqueda con el Señor. Hazlo con esa convicción de lo que tú pidas en el nombre de Cristo Jesús. Te dará la respuesta a lo que tú pides conforme a los tiempos que Dios tiene para tu vida. Y lo más importante, el ayuno que tú realices, hazlo de amor, de corazón y sobre todo que Dios te siga bendiciendo, te siga fortaleciendo. Y aún yo pido en este tiempo y en mi tiempo de ayuno va a ser para que Dios haga que tú termines esta escuela de ministerios, porque es una escuela de ministerios donde llevas un año ya de estudio y de aprendizaje, pero te falta un año más, donde Dios te va a seguir capacitando, te va a seguir enseñando y te va a seguir llevando más. Y bueno, para poder terminar mi clase, permíteme orar por ti, ahí donde tú estás. No sé si me estés viendo en el día, en la tarde o en la noche, pero yo sé que esta palabra que yo te di, esta clase, sé que va a dar bendición a tu vida, va a dar un fruto. Y ahí donde tú estás, inclina tu rostro y Padre, yo te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que escuchó esta clase. Aún pido que tú bendigas su vida, les fortalezcas en este tiempo, Señor. Que hables palabra en el tiempo de ayuno y reafirmes promesa que tú tienes para ellos. Y aún los problemas que ellos tienen o lo que te vayan a pedir en el tiempo de ayuno, yo sé que tú les vas a dar esa respuesta a lo que te han pedido, Señor. Sé que en el tiempo de ayuno los vas a quebrantar, pero también los vas a levantar y los vas a hacer hombres y mujeres mucho más fuertes, Señor Jesucristo, tanto física como espiritualmente, Señor. Y aún yo pido por cada uno de estos 85 alumnos, Señor, que tú a cada uno de ellos les des una palabra
donde tú reafirmes el llamado que tienes para cada uno de ellos, así como estos personajes que estudiamos desde Moisés, Nehemías, Daniel, nuestro Señor Jesucristo, Ana, Esdras. Por cada uno de ellos, Señor, que estudiamos, yo sé que también tú tienes un propósito para estos hermanos, Señor Jesús. Yo pido que tú bendigas sus vidas, Señor, les sigas fortaleciendo y sobre todo que les sigas reafirmando el nombre que tú tienes para ellos y que son hijos, mas no esclavos ya en este tiempo, Señor. Que toda etiqueta y toda paradigma que el mundo les ha querido poner, Señor, sea roto en el nombre de Cristo Jesús. Que tú seas el quien traiga palabra de consuelo a sus vidas si aún la van a buscar en este tiempo de ayuno, Señor. Que tú consueles a cada uno de ellos y que ellos puedan sentir el abrazo del Padre hacia un hijo, Señor Jesús, porque ese Padre eres tú y nosotros somos tus hijos amados, Señor. Te alabo y te bendigo porque tú eres bueno en todo tiempo. Y las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros son sí y amén. Y en tu nombre, Señor, te damos gracias. A ti la gloria, la honra, el honor y el poder por siempre. Amén. Bueno, hermano, hermana, muchísimas gracias por permitirme darte esta clase. Que sea de gran bendición para tu vida. Que el Señor te siga fortaleciendo y te siga llevando a más. Fue una bendición el poder compartirles la clase. Y recuerda, lo que tú pides en oración, el Señor te va a dar recompensa y te va a dar la respuesta a lo que tú pides. Que Dios te bendiga y cuando escuches esta clase, que sea de bendición. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.